Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta transmisión de su hora PAF. No sé si me escuche. Ok, de acuerdo, al parecer sí me escucho. Buenas tardes, esta ocasión vamos a llevar a cabo una breve charla acerca de las deducciones personales. Hemos tenido bastantes preguntas a través de nuestros canales de atención y de comunicación con el público en general. Esto derivado de, ya viene la declaración anual de personas físicas, actualmente se encuentra la declaración anual de personas morales y nace la duda respecto a el saldo a favor, esa difusión masiva que las autoridades se han encargado de brindar acerca de que el SAT te devuelve, o como dicen algunos, Hacienda me devuelve los impuestos. Y pues bueno, es importante que identifiquemos las especificaciones y las peculiaridades de los gastos que llevamos a cabo para que podamos obtener un saldo a favor, pues lo más beneficioso. Derivado de esto, surgen las primeras situaciones o las primeras cuestiones que debemos analizar. Las primeras situaciones que debemos analizar, ahorita lo vamos a ver, pues vaya, es que no siempre vamos a obtener un saldo a favor. Es decir, no siempre vamos a llevar a cabo una declaración y siempre el SAT nos va a devolver. Es importante que identifiquemos que el saldo a favor de las declaraciones de impuestos derivan de una determinación del mismo, es decir, de un cálculo que se hace de acuerdo con la misma legislación. Estamos en que como mexicanos o como personas que obtenemos ingresos en territorio nacional, estamos obligados a contribuir al gasto público, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta de la misma Constitución que ya les manifesté, motivo por el cual debemos contemplar que no siempre nos van a devolver. Se hace la determinación, es decir, el cálculo, se aplica las tarifas correspondientes. ¿Qué es la tarifa? Pues bueno, son unas tablas que tenemos en nuestra legislación para efectos de poder calcular o determinar el impuesto que debemos pagar en dado caso y o bien podamos ver si obtenemos un saldo a favor. ¿Esto qué quiere decir? Que pues efectivamente podemos tenerlo o no. Esto me gustaría dejarlo en claro porque hemos tenido ciertas dudas muy recurrentes en nuestros canales de atención o bien por parte de los suscriptores que tienen derecho al área de consultas. Entonces me gustaría dejar en claro esto que todo deriva de la determinación del impuesto. No siempre vamos a obtener un saldo a favor, no siempre el SAT nos va a devolver nada más por presentar la declaración, que es una situación que se está dando a entender en redes sociales, en diversas redes, a través de o manifestando que el SAT te va a devolver. No tengan eso en mente. Tomen en cuenta que el cálculo se realiza contemplando ciertos gastos o teniendo la posibilidad de contemplar ciertos gastos que ahorita vamos a ver para que podamos obtener ese saldo a favor. Entonces, todo esto es con base en una determinación aplicando la legislación en materia fiscal. Tómenlo en cuenta para que podamos ver qué, qué es lo que podemos aplicar o qué es lo que podemos obtener como gastos, realizar como gastos, perdón, erogaciones para que se lleve a cabo la posibilidad de que tengamos un saldo a favor y pues la autoridad nos lo devuelva. Pues bueno, en este tema o en esta hora vamos a charlar de eso. Estoy viendo que se conectaron más. Les comento, esta es una hora PAF, es una hora, una charla, una breve charla acerca de temas de novedad o temas de relevancia de acuerdo a la situación, época y temporalidad que se esté viviendo. Si ustedes ingresan por primera ocasión a esta hora PAF o lo están visualizando por primera vez, les comento, todos los días miércoles por parte de la casa editorial Casia Creaciones, estamos llevando a cabo este tipo de charlas con diversos especialistas en materia fiscal, laboral y seguridad social, muy doctos en sus temas o en los temas correspondientes que pudiesen aportar o brindarles conocimiento con base en su experiencia y con base en su especialización y que ustedes podrían aprovechar. Estas horas PAF ustedes las pueden ver también en nuestro canal de YouTube, está como Revista PAF Oficial o Casi Creaciones, Revista PAF, para que puedan ingresar.
Me presento, soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador consultor y articulista de la casa editorial Casia Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Sin más por el momento, iniciamos con esta breve charla acerca de los gastos que podemos llevar a cabo para poder obtener o quizás aumentar el saldo a favor que se determine en la declaración anual y poder solicitarlo en devolución, en lo que conocemos como la devolución de impuestos. Para empezar, es importante considerar qué es la UMA, porque hemos visto o analizado que todo el mundo habla de la UMA, pero no les indica o no manifiesta qué es la UMA y por qué se utiliza una UMA cuando pues la ley dice salarios mínimos. Pues bueno, esto es una, tal cual, valga la redundancia, es una unidad de medida que se utiliza como actualmente como referencia económica en pesos para determinar ciertas cuantías de pago de obligaciones o puestos previstos en leyes federales y en las que están en las entidades federativas, así como disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que en general, es una unidad de medida, es una referencia económica que las leyes utilizan para cuantificación y pago de ciertas obligaciones correspondientes, como lo mencionaba. El uso no es opcional, el uso de la UMA es obligatorio. Estamos obligados a llevar a cabo la cuantificación de ciertas operaciones que se contemplan en las leyes federales que cuando hacen referencia al salario mínimo en UMAS. Esto está vigente a partir del 2016. ¿Qué pasa con la UMA? Pues bueno, la UMA, esta situación nace con la reforma de el 2000, en la cuestión política de Estados Unidos mexicanos, perdón, del 27 de enero del año 2016. Tómenlo en cuenta, si toman screenshot, pues qué mejor, para que ustedes vean la situación de desde dónde nace la UMA y cuál es su fundamento correspondiente. Quien nos esté viendo y no conozca el ramo, no conozca la situación y solamente está visualizando por los gastos que estamos por mencionar, pues bueno, siempre hay un fundamento que determina o que se manifiesta para efectos de poder aplicar la legislación correspondiente de acuerdo al supuesto que se trate. Pues vaya, como lo comentaba, la UMA se proporciona a través del decreto publicado el 30 de diciembre del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que obviamente se expedía la ley para determinar el valor de la unidad de medida de actualización, en donde se refiere a establecer el método de cálculo que se aplica por parte del INEGI, que es el que publica de forma anual el valor de la UMA. Es decir, el valor de la UMA, esta referencia económica, va cambiando conforme pasan los años, pasa el tiempo, es por ejercicio fiscal o por año, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos les voy a mostrar cuál es el valor de la UMA actualmente. Ahorita van a ver por qué, porque están las deducciones personales o los gastos que podemos llevar a cabo, algunos están limitados en UMAS. Tomen en cuenta este valor de la UMA, si no lo conocen, pues bueno, ya lo están conociendo y pueden tomar screenshot sin problema, o bien compartir este video en sus muros para que no se elimine y puedan ustedes tener acceso a esta transmisión que estamos llevando a cabo el día de hoy. Deducciones personales y estímulos fiscales. Tenemos aquí diversas deducciones que, pues bueno, me gustaría charlar con ustedes y que vamos a charlar, mejor dicho, no que me gustaría, vamos a charlar el día de hoy respecto a las deducciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos deducciones por honorarios médicos y dentales. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a poder llevar a cabo la deducción de ciertos honorarios, ciertos pagos a médicos que llevan a cabo la prestación del mismo, siempre y cuando tengan un título profesional como médicos. Obviamente también está la opción de psicólogos y otras profesiones, pero tenemos aquí la situación de que para que sea una deducción personal de honorarios a médicos y dentales, deben de tener el título profesional en la materia. No terapeutas. Obviamente tenemos ahí una breve confusión entre terapeutas y médicos. El terapeuta es tal cual, suelen ser unas personas físicas que están registrados, sí, como servicios profesionales, de acuerdo con la ley, pero suelen ser personas físicas
que llevan a cabo sus terapias, etcétera, en muchas ocasiones, obviamente, dependiendo su puesto, porque también hay especialidades, hay que tomarlo en cuenta y que también en ocasiones suelen confundir el término con terapeutas, pero bueno, en su mayoría los terapeutas no requieren de una licenciatura, como, así como habilidades especiales obtenidas a través de una formación académica y experiencia en una o más áreas de asistencia sanitaria. Por ende, es que los terapeutas raramente van a poder considerarse como deducciones personales por cuestiones de clasificarlas en el apartado de honorarios médicos y dentales. Honorarios de psicólogos, recordemos que el psicólogo es aquella persona física que también por lo regular está registrada en el régimen de servicios profesionales, actividad empresarial y profesional, y que pues bueno, tienes estudios académicos en psicología y es especialista en la salud mental. Así como el psiquiatra, recordemos que el psiquiatra es una especialización de medicina y se especializa en tratamientos farmacéuticos mentales. Entonces, con base en esto, pues puede recetar medicamentos relacionados a la salud mental y a final de cuentas es un médico especialista y por ende es posible que se lleve a cabo la deducción correspondiente de este tipo de erogaciones. Ahora, honorarios a nutriólogos. El nutriólogo derivado pues bueno, la emergencia o mejor dicho, la situación que se vive en el país conforme a la nutrición, pues bueno, se brinda esta posibilidad. Los honorarios que paguemos a nutriólogos, vamos a poder deducirlos de impuestos a la renta, para que podamos considerar en la determinación del mismo y poder obtener un saldo a favor. Esto es obviamente de acuerdo al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Se consideran deducciones personales tal cual, pero volvamos a lo mismo, siempre y cuando sean prestados por servicio, por profesionales bueno, personas con título profesional. Es el artículo 151, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Y anótenlo también, el fundamento es que respalda con base en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo 264 para que lo tomen en cuenta. Si quieren el fundamento legal acerca de estas deducciones personales, pues vaya, ya lo tienen ahorita. Estomatólogos, hay una especialidad dentro de la licenciatura en medicina, que son los estomatólogos. Aquí hay especialidad del cuidado de la salud bucal, que vaya, el dentista que ya conocemos correspondiente a esta situación, pues también vamos a poderlo deducir. Al ser un médico y ser especialista y tener el título profesional como médico, vamos a poder llevar a cabo la deducción correspondiente del pago a estomatólogos. Suele conocerse en ocasiones como el dentista, pero vaya, los estomatólogos son especialistas en salud bucal que llevan a cabo la prestación de servicios y estos vamos a poder también aplicarlos como, vaya, como deducción personal. Todos estos gastos médicos que les estoy comentando son los efectuados, van a poder ser deducidos, perdón, por el contribuyente, siempre y cuando sean efectuados para sí mismo, para su cónyuge o para cualquier persona que vive en concubinato, así como sus ascendientes o descendientes en línea recta. Es decir, los va a poder deducir el contribuyente si los erogó por él, por su esposa, por sus hijos o por aquella persona con la que iba en concubinato. Esto importante, esto siempre y cuando estas personas, los beneficiarios, aparte del mismo contribuyente, no hayan percibido durante el ejercicio que corresponda la cantidad igual o superior, equivalente a una UMA anual. ¿A qué me refiero o a qué te refieres, Juan? Vamos, regresamos a la diapositiva anterior. Tenemos aquí el valor de la UMA del año 2022. Tenemos el valor de la UMA diaria, el valor de la UMA mensual y el valor de la UMA anual. Tenemos que la UMA anual está en 37,844 pesos con 40 centavos. Si yo efectúo erogaciones por pagos de médicos, por pagos de nutriólogos, por pagos de estomatólogos, obviamente cumpliendo con los requisitos de solicitar factura y demás, pues bueno,
vamos a, por mi esposa, por mi concubina o bien por mis hijos o mis papás, vamos a poder aplicar la deducción siempre que estas personas, mi esposa, mi concubina, mi concubino, mi esposo, mis hijos, mis hijas y mis papás, no hayan percibido la cantidad en el ejercicio 2022 igual o superior a 37,844 pesos con 40 centavos. Hay que tomar en cuenta esto para que podamos aplicar la deducción. Importante, me comentaban en su momento, el ejercicio pasado, y se dio mucho esta situación de que, oye, pero el aplicativo no me está reconociendo o el SAT no me está devolviendo todo. Ya haciendo análisis sobre las deducciones correspondientes que están aplicando, estaban aplicando una deducción sobre un familiar cuando este familiar estaba percibiendo obviamente más de una UMA anual en ese momento, y pues el SAT tomó en consideración esto para no hacer la deducción correspondiente tal cual que se estaba pidiendo. Esto porque el cálculo estaba incorrecto, derivado de que no estaban respetando esta regla. Entonces es muy común que suela no respetarse esta regla. Ustedes tomen en cuenta y que no les pase. De acuerdo, ¿qué? Continuamos. Lentes ópticos graduados. Lentes ópticos graduados pueden ser deducibles sin ningún inconveniente hasta por un monto de 2,500 pesos. Estos lentes ópticos graduados van a poder hacerlos deducibles por cada beneficiario, siempre y cuando se describan las características en el comprobante fiscal y se cuente con un diagnóstico, perdón, de un oftalmólogo u optometrista. Esto está a partir del 2014, digo, como dato informativo. Su fundamento legal acerca de la deducción de lentes ópticos graduados, anótenlo, es el artículo 151, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su artículo 264 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, vamos a poder, estos lentes, esta gran herramienta que nos sirve a aquellas personas que padecemos alguna situación visual, vamos a poder hacerlos deducibles hasta 2,500 pesos por cada beneficiario que comentamos. Es decir, podemos comprarle lentes ópticos a nuestros hijos, a nuestra cónyuge o concubina o concubino o a nuestros papás, y por cada uno de ellos vamos a poder hacer deducible hasta 2,500 pesos. Oye, Juan, ¿y qué pasa con las facturas? Mi factura de mis lentes viene por más de 5,000 pesos. Entonces ya no la va a poder hacer deducible. No, no, no es por factura, es por cantidad. Es decir, aunque tengamos una factura de 5,000 pesos, la cantidad máxima que vamos a poder deducir de esos 5,000 pesos son 2,500 pesos. Si podemos hacer la deducción, no nos impide si la factura viene por más, pero solamente es la cantidad correspondiente, no más, no menos. Tenemos la situación, esta opción de deducción personal, que es el alquiler o compra de aparatos de rehabilitación. De acuerdo con el artículo 151, fracción primera, y igual 264 de su reglamento, pueden ser deducibles los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto de compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente, derivado de incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Anótenlo bien, recordemos que las incapacidades existen de diversas formas. De acuerdo con el artículo 477, deben de manifestarse tal cual para que nosotros podamos hacer deducibles los aparatos en rehabilitación y las prótesis también. Entonces, no nada más es hacerlas deducibles por hacerlas deducibles. Ya compré una y ya. No, es requisito tener la incapacidad o el certificado o constancia de incapacidad correspondiente que va a ser expedido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, IMSS, ISSSTE y demás, para que podamos hacerlas deducibles. Hay importante considerar ciertas cuestiones de los gastos médicos. Aquí, primera, a ver, les hablo con una... Ok, primera situación de los gastos médicos. Los medicamentos solo son deducibles si se incluyen en una factura de hospital. Es decir, tenemos que pagar honorarios
a un hospital y además nos recetaron medicamentos y demás, y los compramos en una farmacia que está enfrente del hospital, porque, pues vaya, pues salieron más baratos. En el hospital nos estaban vendiendo más caros. Aquí la reducción de los medicamentos no procede. Para que nosotros podamos aplicar deducción de medicamentos, debe de ingresarse o considerarse estos medicamentos dentro del hospital donde estuvimos. ¿Por qué? Porque son servicios médicos y aparte, pues los medicamentos que nos recetan estos médicos están contemplados dentro de la factura del hospital. El IVA que cobran, se cobran las facturas que se otorgan en las diversas instituciones médicas, se considera parte de la deducción. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a aplicar una deducción por gastos médicos, o mejor dicho, por no gastos médicos, por ciertas cuestiones, ciertos gastos que llevamos a cabo en donde se graba el impuesto al valor agregado, y pues al grabarse el impuesto al valor agregado nos lo trasladan, nos lo desglosan en la factura o el comprobante fiscal. Nos surge la duda, oye, ¿qué vamos a poder hacer deducibles en las deducciones personales? Tomen en cuenta, deducciones personales, no deducciones autorizadas ni demás. El IVA va aparte y lo perdemos porque no tenemos derecho al acreditamiento y demás. No, en las deducciones personales, el IVA que se traslade en las facturas va a formar parte de la deducción personal para efectos del impuesto a la renta. Es decir, vamos a poder deducir la cantidad total de la factura aun cuando nos hayan trasladado el IVA correspondiente. El pago del deducible de seguros de gastos médicos no es deducible. Ahorita vamos a hablar acerca de la deducción de seguros de gastos médicos mayores, la prima de seguros de gastos médicos mayores, no seguro de vida. El seguro de vida no es deducible, no confundan, o no hay que confundir, mejor dicho, el seguro de vida con el seguro de gastos médicos mayores. Para esta situación hay que tomar en cuenta, la deducción de la prima de seguro de gastos médicos, pero no la de seguro de vida. Y bueno, hubo una interferencia aquí, una disculpa por la situación, pero bueno, ya recuperamos transmisión. Comentábamos, en cuestión de seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida no lo intenten aplicar como deducción, porque aunque el sistema se los permita, que quizás el SAT les devuelva y todo, pues bueno, a final de cuentas recordemos que las deducciones indebidas se tienen que regresar al SAT con recargos y actualizaciones pues bueno, cuando lo hagamos, ¿no? Si la deducción no procedía y el SAT nos devuelve, pues eso que nos devolvió, que fue indebido, vamos a tener que regresar al SAT y con los recargos y actualizaciones correspondientes. Es decir, vamos a tener que regresar más de lo que el SAT nos devolvió si es que la devolución es improcedente. Entonces, no lo hagan, tomen en cuenta esto para que no vayan a tener problemas ustedes en un futuro. Estábamos en que cuando nosotros llevamos a cabo la utilización del seguro de gastos médicos mayores, en ocasiones pagamos un deducible. El deducible correspondiente que paguemos por el seguro de gastos médicos, no vamos a poderlo hacer deducible, tómenlo en cuenta. Solamente vamos a poder hacer deducible el pago de la póliza de seguro de de la prima de gastos médicos mayores, nada más. El deducible no es aplicable y pues no lo intenten. Quieren anotar el fundamento, es el artículo 148, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, correlación con el artículo quinto de la ley del impuesto al valor agregado. Esto último que acabamos de decir, que los medicamentos solo son deducibles si se incluyen en la factura del hospital, que el IVA forma parte de la deducción personal para efectos de impuesto sobre la renta y que el pago de deducible de seguro de gastos médicos no es deducible. Son estos los fundamentos. El artículo 148, no es fracción tercera, perdón, es fracción octava de la ley de impuesto sobre la renta y el artículo quinto de la ley de impuesto al valor agregado. Anótenlo para que no tengan ahí inconveniente. Ok, veo que se conectaron más sin problema. Les comento cualquier duda, comentario, sugerencia, con todo gusto estamos aquí para servirles. La cuestión es brindarles esta información,
que fue muy solicitada por parte de los suscriptores que tienen la casa editorial Casa Creaciones con la revista PAF. Aquí se le está brindando la información. Recuerden que como suscriptores tienen la posibilidad de solicitar temas respecto a pues aclaraciones o bien información como esta hora PAF y ustedes pueden obtener pues el beneficio, ¿no? De que se les brinde esta breve charla, que con todo gusto estamos aquí brindando. Gastos funerarios. A ver, déjenle señalo. A ver, aquí, dibujar. Estamos en generalidades de los gastos médicos. Ahora vamos por gastos funerarios. ¿Qué pasa con los gastos funerarios? Vamos a poder deducir hasta el monto que no exceda el equivalente a una UMA al año. ¿Cuánto es una UMA al año? Recordemos, regresamos a la diapositiva. A ver, una UMA anual, 37,844 pesos con 44 centavos. Para los gastos funerarios vamos a poder reducir hasta esa cantidad, pero tiene sus peculiaridades. ¿Qué aplica? Pues de acuerdo pues con la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 151, fracción segunda, y el artículo 266 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, vamos a poder efectuar la deducción de los pagos por servicios funerarios a futuro, pero aquí tengan cierta precaución. Los servicios funerarios a futuro solo se van a poder deducir en el año en que se utilice el servicio. Aquí hay una situación que suelen abordar muchas personas, colegas y bueno y demás, derivado de que mencionan la, la situación de, oye, pero si ya me morí, ¿cómo voy a aplicar una deducción? Pues bueno, brevemente, en alguna hora previa lo vimos y lo charlamos, indicando que pues el pago de los impuestos, el pago determinado de las obligaciones fiscales no culmina al 100% con la muerte del contribuyente. Recordemos que se tiene que hacer el trámite de apertura de sucesión y después la cancelación del RFC por defunción, pero se tiene que cumplir con las obligaciones pendientes y en dado caso el pago de los impuestos que corresponda por la persona afinada o la persona que falleció. ¿Quién lo hace? Pues sus herederos. Entonces existe la obligación. Si ustedes quieren ver más al respecto, váyanse a nuestro perfil de YouTube. Está como Casi Creaciones Revista PAF. Pónganle cancelación del RFC por defunción o Casi Creaciones Revista PAF en el buscador y les va a aparecer. Ahí expliqué en su momento cómo funciona esta cancelación del RFC por defunción. Y pues bueno, van a notar que cuando una persona fallece, no en todos los supuestos se cancela el RFC de facto, es decir, no se cancela tal cual solo por morir. Tenemos que cumplir con ciertas cuestiones para acabar o culminar con las obligaciones fiscales que la persona que falleció dejó pendientes. Entonces, en ese lapso, cuando el contribuyente fallece y estamos obligados o estaba obligado a presentar la declaración anual y lo tiene que presentar su heredero, etcétera, o sus herederos, pues bueno, aquí es donde podemos hacer válido esta deducción personal. ¿Sabes qué? El contribuyente falleció, se utilizó en el año 2022, pues bueno, vamos a poder aplicar esto deducible. ¿Cuánto? Pues bueno, ya lo dijimos, hasta una U manual. Es lo máximo que puede deducirse por gastos funerarios y estos gastos funerarios sean deducibles siempre y cuando sean efectuados para el mismo contribuyente. Recordemos cuáles son los beneficiarios: cónyuge, o persona que vive en concubinato, o bien y sus ascendientes o descendientes en línea recta. Aquí, siempre y cuando estas personas no hayan percibido una UMA anual, lo mismo que los honorarios médicos. ¿Recuerdan? Si el beneficiario, si no es el contribuyente, pero es su cónyuge o sus hijos o sus papás, percibieron una UMA anual en el ejercicio, el equivalente igual o superior, pues bueno, tenemos ahí el inconveniente de que pues se van a ver impedidos a efectuar la deducción correspondiente. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, con todo gusto llevamos a cabo la aclaración correspondiente a las mismas lo que tengan. Ahora, vámonos por donativos.
¿Qué pasa con los donativos? Pues bueno, tenemos la cuestión de que podemos hacer deducibles los donativos, pero también con ciertas circunstancias. Los donativos no onerosos ni remunerativos podemos hacerlos deducibles hasta por la cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Oye, Juan, entonces tengo que considerar los ingresos acumulables del 2021 para poder ver la limitante de este 7% de los donativos. Efectivamente, tenemos nosotros que contemplar cuáles fueron los ingresos acumulables del año 2021 para que no pasemos de ese 7% que vamos a poder hacer deducible en el año 2022 por los donativos no onerosos ni remunerativos. Esa es nuestra cantidad límite. Si estamos presentando la declaración anual del ejercicio 2022, el monto límite del 7% por donativos lo vamos a considerar del 7% de los ingresos acumulables del año 2021. ¿Cuándo procede? Cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados. El monto, obviamente, en estos últimos no podrá exceder del 4% sin que en ningún caso este límite vaya a exceder del 7%. Recapitulando, cuando se realicen donativos a la federación, a las entidades federativas, los municipios o sus organismos descentralizados, vamos a poder hacer deducible hasta por un monto de 4%, sin que, como comentábamos, en ningún momento ese 4% exceda del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, este tipo de contribuyentes. ¿Quieren el fundamento? El fundamento, anótenlo, es el artículo 151, fracción tercera de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en correlación con el artículo 267 del reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ahora vamos, ya vimos donativos. Si existe alguna duda, por favor, con todo gusto la abordamos. Intereses reales por créditos hipotecarios. Aquí hay un tema, y el tema corresponde a, en muchas ocasiones, diversas entidades se encargan de decir que el pago del Infonavit que realicen los trabajadores te lo van a devolver en impuestos, o bien información tergiversada por ciertos colegas en donde aseguran lo mismo, el paga tu Infonavit y eso te lo devuelves en impuestos, o algunos dicen Hacienda, no, 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 para nada. Una cosa son los intereses reales por créditos hipotecarios y otra cosa es lo que pagamos de Infonavit. Lo que pagamos de Infonavit está, vaya, conformado de diversos aspectos, de diversos intereses que pues que conllevan a cabo, se conlleva a cabo para el pago del mismo, y otra cosa son los intereses reales por créditos hipotecarios. No necesariamente tiene que ser Infonavit, es cualquier crédito hipotecario, que también puede ser bancario, no hay problema, pero solamente son los intereses reales, no hay que confundirnos ahí. Contratados obviamente con el sistema financiero, Fobiste, Infonavit, entre otros, siempre que el monto del crédito otorgado no exceda de 750,000 UDIs, las unidades de inversión. Oye, ¿y cuánto es eso, Juan? ¿Cuánto son 750,000 UDIs? Pues bueno, vamos a multiplicarlo. A ver, vamos a ver, les voy a mostrar a cuánto equivale una UDI. Ingresando al mismo portal del SAT en donde viene el valor de las UDIs. Les comparto pantalla para que ustedes vean dónde se encuentra. Miren, ustedes pueden ver pantalla. Aquí tenemos tablas e indicadores por parte del portal del SAT. Vamos a irnos a valor de la UDI. Y se dice que el valor de la UDI hasta el día de hoy es 7.770568. Sin embargo, estamos presentando la declaración anual del 2022. ¿Cuál podemos tomar en cuenta, Juan? Pues bueno, podemos tomar la del final del ejercicio, que es 31 de diciembre del año 2022. Aquí podemos exportar a Excel, por cierto, para que lo tomen en cuenta. Abrimos. ¿A cuánto equivalía a la UDI
en el 2022, pues bueno, aquí va, su equivalencia era a 7.64, 150,000 UDIs. Ok, ahora vamos a dar igual. Multiplicamos el valor de la UDI por 750,000, que es el límite. Y aquí tenemos que el valor del crédito hipotecario que tenemos como límite para poder efectuar la deducción son 5,735,103 pesos a final del ejercicio 2022. ¿A qué te refieres con esto, Juan? Si nosotros obtuvimos un crédito hipotecario de más de 5 millones o de esta cantidad que les muestro, les voy a hacer zoom para que lo vean más. A ver. No. Si nosotros obtuvimos una cantidad mayor como préstamo de crédito hipotecario de estos 5,735,103 pesos, no vamos a poder efectuar la deducción de intereses reales efectivamente pagados. Tómenlo mucho en cuenta, porque sí se ha dado el hecho de que pues tienen un crédito hipotecario mayor, no necesariamente con Infonavit, volvemos a lo mismo. Puede ser un crédito hipotecario diferente, puede ser ahí. A ver, tenemos aquí comentarios. Para ver si se escucha. Me da gusto que sí estén escuchando. Puede ser un crédito hipotecario bancario con instituciones del sistema financiero que haya sido mayor a esta cantidad. Si nosotros llevamos a cabo, estamos llevando a cabo el pago de nuestro crédito hipotecario y excede esta cantidad, pues bueno, no vamos a poder hacer deducibles los intereses reales. Si no excede esta cantidad, sin problema. Soliciten al Infonavit, al Fobiste, su constancia de intereses reales efectivamente pagados y con eso bastará para presentar la declaración correspondiente para indicar o que contemplen. La información en muchas ocasiones se encuentra precargada, pero si no la tienen, pues sin problema. A ver, creo que no se compartió. Les quiero mostrar. De acuerdo, creo que no sé. Esta. Miren, esta es la cantidad. El valor de la UDI al 31 de diciembre del año 2022 era 7.646804. La multiplicamos por 750,000 UDIs y pues nos da esta cantidad. Esa es la cantidad que ustedes deben de basarse para ver si pueden aplicar o no la deducción de los intereses reales efectivamente pagados. Si es mayor, olvídenlo, no van a poder efectuar o no deben de efectuar la deducción correspondiente a los intereses reales efectivamente pagados de su crédito hipotecario. Tómenlo en cuenta porque sí ha solido que o ha pasado que pues la autoridad lo contempla y nosotros pensamos que la autoridad está mal, siendo que pues realmente no contamos o no cumplimos con el requisito o la generalidad para poder efectuar la deducción de los intereses reales efectivamente pagados de nuestro crédito hipotecario. Ahora, vamos con las aportaciones, las aportaciones voluntarias a la FORE. Las aportaciones a la subcuenta de aportaciones complementarias, o aportaciones complementarias, perdón, del retiro, en las cuentas de planes de pensiones de retiro, así como las que efectuamos a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso no se cumpla con los requisitos, pues la permanencia de los planes de retiro, pues podemos ser deducibles hasta el monto máximo es hasta el 10% de los ingresos acumulables correspondientes, sin que estas aportaciones excedan 5 UMAS del contribuyente elevadas al año. Es decir, recapitulando esto, vamos a poder realizar la deducción de aportaciones voluntarias a la FORE siempre que no exceda de 10% de los ingresos acumulables del contribuyente o bien de 189,222 pesos. De ahí en fuera podemos efectuar la deducción correspondiente a las aportaciones voluntarias de la FORE para que nosotros pues podamos disminuir la carga impositiva determinada en la declaración anual
o bien aplicar las mismas para que poder obtener un mayor saldo a favor. La siguiente es prima de seguro de gastos médicos. De acuerdo, prima de seguro de gastos médicos. Recordemos lo que les comentaba hace ratito. Ok, Janet, a ver, antes de continuar, tenemos aquí a Janet Castruita. Menciona, una duda, ¿para las aportaciones de Afore deben expedir factura para ser deducible? Sí, pero aquí viene, dijeran por ahí viene el pero. Para ciertas circunstancias, por ejemplo, los intereses reales de crédito Infonavit o crédito hipotecario, las aportaciones voluntarias y demás, es el documento electrónico de retención e información de pagos. No es una factura de ingresos, no es una factura de tipo pago, complemento de recepción de pagos, es el documento electrónico de retención e información de pagos. Es un comprobante fiscal, sí, que hasta antes de la versión 4.0 no había sufrido ninguna modificación con la versión 3.2 y la versión 3.3, hasta apenas con la 4.0, pero efectivamente es una factura, es un comprobante fiscal que sirve para redundancia, para comprobar la operación. Entonces, sí vamos a poder hacer deducible las aportaciones a la FORE y nos deben de entregar la constancia. Muchos la conocen como constancia. Sí, pero realmente o técnicamente se denomina documento electrónico de retención de información de pagos y pues bueno, se contempla, si quieren saber más, váyanse a la regla 2.7.5.4 de la resolución miscelánea fiscal vigente 2023 para que vean a lo que me refiero. En este caso sí es factura, pero es este tipo de factura, de comprobante, no es una factura de ingresos, no esperen que la FORE les emite una factura de ingresos, es a través de este documento electrónico de retención e información de pagos. Estábamos en prima de seguro de gastos médicos mayores. Ok, no es prima de seguro de vida, ni tampoco el deducible del pago de seguros de gastos médicos mayores. ¿A qué me refiero? En ocasiones, los vendedores de seguros, con tal de poder colocar o vender su seguro de vida, le aseguran a los contribuyentes, personas físicas, que pues van a poder hacerlo deducible de impuestos. Las personas físicas obviamente acceden con la finalidad de minorizar la carga impositiva, bueno, y demás, para que este gasto pueda ser contemplado en la declaración anual y puedan tener un saldo a favor y sobre todo una devolución. Se escucha muy bien, pero la verdad es que no es así. La verdad es que en los seguros, la prima por seguros de vida no es deducible, es así tal cual, no se contempla en el artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para que se considere como deducción personal. Por ende, solamente vamos a poder hacer deducible la prima de seguro de gastos médicos mayores que paguemos. Tampoco va a ser deducible, como lo comentábamos hace unos minutos, el seguro, el deducible del pago de seguro de gastos médicos mayores, tampoco vamos a poder hacer deducible. En este caso, solamente la prima del pago, bueno, el pago de la prima, perdón, por gastos médicos mayores. Nada más, esta es la que vamos a poder hacer deducible. No sé si tengamos alguna duda, Janet Castruita, si te quedó claro, con todo gusto. Si existe alguna otra duda, también con todo gusto la abordamos. No hay ningún inconveniente. ¿Para quién aplica la deducción de prima de seguro de gastos médicos mayores? Puede ser, puede ser complementarios o independientes de los servicios de salud, ¿eh? Eso es muy aparte. Es siempre y cuando se pague la prima, pues, sin problema. Y se consideran deducibles las pagadas tal cual por los beneficiarios, como les comentaba, era su cónyuge, la persona que vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Las colegiaturas. Martiux Muñoz, allá vamos, Martiux. Ok. Hasta aquí, pues bueno, ya mencionamos que son deducibles. ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los beneficiarios? Vámonos a transporte escolar. Vamos a poder hacer deducibles el transporte escolar para los hijos o descendientes en línea recta, siempre y cuando sea obligatorio. Si no es obligatorio el pago de seguro de transporte escolar
obviamente de acuerdo con la escuela, no vamos a poderlo hacer deducible, es decir, que sea obligatorio para todos. El artículo 151, fracción séptima y fracción octava de la ley de impuesto sobre la renta, en correlación con el artículo 269 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, nos manifiestan que vamos a poder hacer deducibles el transporte escolar siempre que sea obligatorio o cuando se incluya en la colegiatura para todos los alumnos. No es que yo quiero que mi hijo vaya en el transporte escolar porque va muy cómodo y aparte se me facilita a mí recibirlo en la casa y sin problema. ¿Es obligatorio? Si no es obligatorio el transporte escolar, olvídalo, no lo vas a poder hacer deducible. Si es obligatorio para todos los alumnos, vamos a poder hacer deducible el transporte escolar sin problema y el pago de este transporte deberá hacerse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o de servicios. Tal cual, no hay más. Esto es lo que vamos a poder hacer deducibles. Vámonos por impuesto local. El impuesto local, el famoso ISN, impuesto sobre nómina. Recordemos que como patrones estamos obligados, de acuerdo con la entidad federativa, a pagar un impuesto sobre las erogaciones que se realizan por pago de sueldos y salarios. Entonces tenemos aquí la situación que pues pagamos, por ejemplo, en ocasiones el 5% y pues esto nos, pues sí, a final de cuentas nos afecta en la determinación de pago de los impuestos por ser una carga patronal tal cual para el mismo patrón, para la redundancia. Entonces, bajo este supuesto, si nosotros somos personas físicas, tenemos trabajadores, vamos y bueno, y pagamos en la localidad, en el estado que se trate, por ejemplo, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, etcétera, pagamos el impuesto local, el impuesto sobre nómina, vamos a poder efectuar la deducirlo, perdón, como deducción personal, siempre que no exceda del 5%. Anótenlo bien, el ISN puede ser considerado como deducción personal, de ingresos por salario, obviamente, por el 5% correspondiente. No vamos a poder deducirlo más que el 5% que corresponda. Vámonos a los límites de las deducciones personales. A ver, me gustaría que ustedes lo vieran. Ok, límite de las deducciones personales. Aquí dice 2018, una disculpa, no es 2018, es 2022. Aquí es un inconveniente. Pues bueno, el límite de las deducciones personales es el equivalente a 5 veces la UMA elevadas al año o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. ¿A qué me refiero? Lo que resulte mejor para el contribuyente correspondiente, lo que resulte menor para aplicar en la deducción correspondiente, en las deducciones correspondientes, de acuerdo al límite total de las mismas. Esto es de acuerdo con el artículo 151, último párrafo de la ley de impuestos sobre la renta. En este caso vamos a estar limitados a una cantidad correspondiente de 5 veces la UMA o el 15% total de los ingresos del contribuyente, no más, no menos. Entonces, aquí lo que aplique, lo que resulte, a ver, vamos a leer el artículo 151 para que vean a lo que me refiero. Les voy a compartir pantalla. Vean, aquí tenemos, dice, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en términos de este artículo no podrá exceder de lo que resulte menor de 5 veces la UMA o el 15% total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague impuestos. Es decir, incluyendo ingresos exentos o no sujetos al impuesto sobre la renta, pues vaya, aquí vamos a obtener el límite correspondiente, lo que resulte menor. Por ejemplo, si yo obtengo 150,000 pesos de ingresos, el 5% de los ingresos totales, y o bien lo equivalente a 5 más, lo que resulte menor entre estos dos, pues es lo que voy a poder aplicar como deducción, como monto límite de las deducciones. Es decir,
las deducciones personales, algunas, bueno, no algunas, el monto de las deducciones personales está limitado a estas cantidades, de acuerdo con este artículo que comento. Tómenlo en cuenta para que, pues vaya, no vayan ahí a tener inconvenientes al momento de aplicar las deducciones correspondientes en cuestión de montos totales. Y bueno, aquí vamos a lo que pedía. A ver, aquí comentaron. Aquí, a ver, permítanme. Ok, aquí en la transmisión hubo alguien que preguntó. Ah, sí, aquí está, Martix Muñoz. Las colegiaturas. Bueno, Martix, aquí pon atención porque hay ciertas cuestiones o ciertas peculiaridades que no han manifestado, no han indicado en su momento y que les están afectando, les van a afectar. Por ejemplo, dentro de ellas es importante que contemplemos que tienen que expedir los comprobantes de colegiaturas con el complemento de colegiaturas de instituciones privadas. Entonces, al no llevar a cabo esta expedición de esos comprobantes, la autoridad está, pues, en unas negando y en otras limitando la deducción de pago por colegiaturas. Entonces, tenemos aquí la situación de cuando nosotros pagamos colegiaturas, brindemos o solicitemos a la institución privada que presta servicios de educación el comprobante fiscal del pago por colegiaturas, pero en donde integre el complemento de servicios educativos privados o por instituciones privadas, mejor dicho, para que no tengamos inconveniente. Hay que manifestar, hay que ver si efectivamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que está este complemento? Porque va a traer apartados específicos donde trae los datos del del alumno, vaya, perdona por esta situación. El del alumno debe traer los datos del alumno correspondientes a un apartado específico dentro de la factura, o bien nos vamos al archivo XML, ahí debe de manifestarse el complemento de instituciones educativas privadas. Pero sí o sí, los comprobantes que nos expidan las escuelas deben de ser emitidos con el complemento de instituciones educativas privadas. Ahora, vamos a ver de dónde nace este estímulo. Aquí hay que tener en cuenta, este es un estímulo. Los ingresos o la deducción, el límite de deducción, la cantidad máxima a deducir de acuerdo al nivel educativo, no se debe de contemplar en la limitante de los ingresos máximos que comentamos apenas. Estos son limitantes solamente de acuerdo al nivel educativo que tenemos, de acuerdo a los hijos que correspondan. ¿Dónde nace esta opción de aplicarla como estímulo para disminuir el pago de impuestos sobre la renta o en dado caso obtener un saldo a favor? Vámonos al decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa que fue publicado el día 26 de diciembre del año 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que les señalé aquí. Ahora, vamos a hablar estos breves temas acerca de este estímulo, de las condiciones correspondientes del pago de las colegiaturas, el comprobante fiscal que les comentaba que debe contemplar el complemento de instituciones del sector de servicios de educación privados por las instituciones del sector educativo y de los niveles educativos por los cuales vamos a llevar a cabo pues la deducción. Recordemos que no es todos los ejercicios, dentro de ellos si su pretensión es aplicar la deducción de pago de colegiaturas de universidad, olvídense la universidad o el, el grado superior, hablando sí, de acuerdo a la enseñanza, que es pues la universidad, no está contemplada, no lo intenten, entonces ahí vamos a vernos impedidos. Les comentaba bueno, les comentaba en su momento cuáles son las incapacidades. ¿Recuerdan cuando podemos contemplar la deducción de prótesis o renta de prótesis que mencionaba el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo? Para que podamos hacer las deducibles, debemos contemplar que
debe de haber una incapacidad correspondiente. Pues bueno, el tipo de incapacidades que pueden ser incapacidad temporal, permanente parcial y permanente total. Tómenlo en cuenta ahí como dato informativo. Ahora, vámonos por pues la generalidad. Les comentaba que este estímulo o esta deducción, no, ese estímulo realmente no es deducción, no lo contemplen tal cual. De la deducción el estímulo por colegiaturas consiste en restar el pago total de los servicios de enseñanza efectuados para el contribuyente, para su cónyuge, concubino, concubina y ascendentes en línea recta, siempre que estos beneficiarios no obtengan en el ejercicio que se trata, es decir, en este caso en el 2022, una UMA anual. ¿A qué comentamos una UMA anual? Ya lo comentábamos al inicio de la charla, hay algo más de 37,000 pesos. Tómalo en cuenta para que podamos efectuar la deducción del pago de estas colegiaturas, no deben de exceder de esta UMA anual. Las condiciones, tómenlo aquí y anótenlo si pueden. El pago de las colegiaturas para que se lleve a cabo la aplicación del estímulo solo va a proceder cuando se paguen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y sean residentes en el país y que tengan deducible únicamente los pagos que cubran por servicios de enseñanza del alumno. Obviamente esto de acuerdo con los programas y planes de estudios. Asimismo, tenemos que contemplar la forma de pago para que se pueda aplicar la aplicación redundancia, para que se pueda aplicar el estímulo de colegiaturas o de pago de colegiaturas, debe de realizarse el pago por cheque, por transferencia de cuentas de instituciones de crédito, casas de bolsa, mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Tómenlo también en cuenta para que pues, se pueda llevar a cabo el mismo. Los comprobantes fiscales que expidan esas instituciones educativas deberán tener el RFC de la persona a favor de quien se expide y el complemento de instituciones educativas del sector privado. Este complemento, ¿qué información debe tener? Y esto, anótenlo muy bien. A ver, voy a ver si tengo aquí la información de la diapositiva. A ver. Sí, aquí está. Tomen el screenshot si pueden o bien compartan el video en su perfil para que puedan tener esta información. Lo que les comentaba, el SAT ha estado en ejercicios pasados negando ciertas devoluciones o solicitando mayor información derivado de que se incluyen los pagos por colegiaturas y aunque sea el nivel educativo que corresponda y que sea procedente, las está devolviendo por este complemento. Este complemento, lamentablemente, las instituciones educativas no lo están adicionando en sus comprobantes fiscales. ¿Qué información debe tener este complemento? Debe de tener el nombre del alumno, su CURP, el nivel educativo y la autorización del reconocimiento de validez oficial. Obviamente, adicional es los servicios que se destinen exclusivamente a la enseñanza del alumno y el valor unitario de los mismos o el importe total consignado en el comprobante. Ustedes se van a dar cuenta que la institución educativa está expidiendo el complemento tal cual de instituciones educativas privadas cuando el comprobante fiscal traiga esta información. Si su comprobante fiscal no contempla esta información o la contempla en el apartado de la descripción del comprobante, soliciten la sustitución de la factura. Obviamente, ¿qué pasa con la sustitución? Una emisión nueva de una factura que ya tenga el complemento y la cancelación posterior de esta que no lo tiene. Contemplen esta información. Sus comprobantes fiscales que ustedes paguen por colegiaturas debe de traer esta información sí o sí para que la autoridad no ponga negativas o pretextos para efectuar la devolución de impuestos en dado caso que se llegue a tener una. Recordemos que no siempre es obligatorio que se tenga una deducción, un saldo a favor para que nos devuelvan. Todo depende de una determinación o un cálculo de impuestos. No siempre vamos a tener un saldo a favor. Eso tómenlo muy en cuenta porque está esa cuestión muy tergiversada y esa información muy tergiversada en redes sociales en donde dan a entender que siempre el SAT te va a devolver. No siempre el SAT te devuelve. El SAT te va a devolver solamente cuando tengas un saldo a favor y este saldo a favor sea calculado obviamente de manera correcta y se tenga derecho a reclamar el mismo. Tómenlo en cuenta. Bueno, y ya hecho este paréntesis, regresando al tema, las facturas que ustedes obtengan por el pago de colegiaturas de ustedes, de sus estudios
de su cónyuge o de sus hijos o papás, pues deben de tener esta información correspondiente. Ahora, ¿cuánto es lo que puedo deducir, Juan? Lamentablemente, no hemos tenido una actualización en las cantidades desde el momento en que se emitió el estímulo. Las cantidades siguen igual desde el momento que se emitió el estímulo y estos son los niveles. Estos son los niveles. Aquí pueden ustedes visualizar. Son los niveles educativos por los cuales podemos efectuar la devolución, perdón, la aplicación del mismo estímulo, y estas son las cantidades. Es decir, nosotros vamos a poder contemplar en nuestra declaración anual para disminuir el impuesto sobre la renta, en dado caso obtener un mayor saldo a favor, por la cantidad de 14,200 pesos cuando la persona o el hijo esté en preescolar, cuando esté en primaria 12,900 pesos, en secundaria 19,900 pesos, cuando los hijos estén en bachillerato su equivalente 17,100 pesos y profesional técnico 24,500 pesos. Ya vieron, llega hasta profesional técnico, no llega a nivel superior. Entonces aquí, olvídenlo, no van a poder efectuar deducciones de maestrías, de doctorados, y demás, ni licenciaturas, puesto que el nivel máximo al que podemos deducir por pago de colegiaturas es un profesional técnico. Tómenlo en cuenta para que puedan efectuar estas deducciones que se han llevado a cabo, que se han manifestado y se han explicado, y puedan obtener un mayor saldo a favor. Sí, efectivamente, al obtener un mayor saldo a favor es posible una solicitud de devolución y pues en lo que conocemos como una devolución de impuestos. Hasta aquí mi explicación. Veo que tenemos por cuestiones de la plataforma de diferentes redes sociales un breve retraso de algunos minutos. Entonces quedo aquí en espera. Si tienen alguna duda o comentario, con todo gusto la abordamos. Tenemos aquí una pregunta de Janet Castruita. Dice, ¿cuándo estará disponible la declaración? Estamos hablando de deducciones personales, los gastos que podemos ser deducibles en la declaración anual y poder obtener un mayor saldo a favor en dado caso. Pero es una pregunta recurrente que sí me gustaría abordar. En este caso es el aplicativo, no la declaración. El aplicativo para la declaración anual no hay un plazo establecido en la ley, no tenemos algo que obliga a la autoridad a disposición de los contribuyentes el aplicativo de la declaración anual tal cual, pero de acuerdo a los años previos, el aplicativo se libera de 1 a 3 días hábiles, naturales, perdón, a el 1 de abril. Es decir, los últimos días de marzo, primeros días de abril, es cuando se libera el aplicativo y podemos presentar las declaraciones. Aquí hay que tener cuidado. No necesariamente necesitamos a que cuando se libera el aplicativo podemos presentar la declaración. Es un error que suelen tener muchas personas de que cuando se libera el aplicativo presentan su declaración, la envían y ya. Sin embargo, si lo enviamos antes del 1 de abril, la declaración se toma como presentada el 1 de abril. No obstante, los primeros días de abril los aplicativos suelen tener ciertas cuestiones, supongo que son de programación,
que suelen tener discrepancias de información. Como recomendación, esperen la primera semana en lo que el aplicativo se actualiza y tiene toda la información correspondiente para después poder presentar su declaración y poder en dado caso obtener un saldo a favor o un saldo, bueno, etcétera. No, volvemos a lo mismo y esto me gustaría recalcárselos, y es que pues no siempre vamos a tener ese saldo a favor. No esperen que siempre vamos a obtener saldo a favor, solamente visualicen si realmente hay un saldo a favor, y si es así pueden solicitar la devolución sin ningún problema. Pero no, también mucho cuidado, no vayan ustedes a presentar una declaración por presentarla y en dado caso pues vayan a obtener un saldo a cargo y piensen que es un saldo a favor y aún así la presenten. Si dice a pagar, olvídenlo, eso no lo presenten porque es un saldo a cargo que si ustedes lo envían para el SAT tendrían que pagar. Obviamente, si no están obligados, pues vaya, no tienen por qué presentarla y así déjenla. Pero tomen en cuenta todo esto. A ver. Ahora, me gustaría también compartirles una imagen acerca de las formas de pago. Recordemos que todas las deducciones personales tienen que pagarse o tienen que realizarse el pago con una cierta forma para que puedan ser deducibles. Entonces, voy a ingresar aquí una imagen. Espero que lo puedan visualizar. Aquí tenemos esta imagen referente a honorarios médicos, dentales, etcétera. La forma de pago en cómo se puede, es una deducción personal obviamente, se puede pagar en cheque, transferencia electrónica o tarjeta de crédito o débito de servicios. Tenemos gastos hospitalarios. Los gastos hospitalarios pueden pagarse en cheque, transferencia electrónica, tarjeta de débito o crédito. Y bueno, sucesivamente. Tómenlo en cuenta, estas formas de pago es como debemos pagar estos gastos que hemos visto el día de hoy para que podamos efectuar la deducción. Si, por ejemplo, gastos hospitalarios o honorarios médicos los pagamos en efectivo, si los pagamos en efectivo, aquí vemos que no es deducible, entonces vamos a ver impedidos a efectuar la deducción correspondiente de esta erogación. ¿Qué gastos podemos pagar en efectivo y van a ser deducibles? Todos estos. Todos estos que se contemplan prótesis, prótesis no, perdón, gastos funerarios, donativos, planes personales de retiro, prima de seguro de gastos médicos, transportes, escolar tampoco, e impuesto local de ingresos por salarios. Estos son los que podemos ser deducibles, aunque los paguemos en efectivo. Aunque muchos digan, eso ya lo sé, hay personas que no, por eso por eso me atreví a compartirles esta imagen, que por cierto está en nuestro portal de Facebook. Si no lo tienen ustedes, váyanse a portal de Facebook, es Revista Paz Oficial, ahí van a poder visualizar ustedes la información correspondiente para que puedan visualizar o obtener esta tabla, vaya. Si no, pues de cualquier forma está aquí en esta transmisión. Estas son las formas de pago en las que se tiene que efectuar la erogación para las deducciones personales, el tema que vimos el día de hoy. Al parecer no tenemos ninguna duda. Aquí Arturo Martínez, interesante exposición, muchas gracias, qué bueno que te haya interesado. Martín Muñoz, gracias. Janet Costruita, ¿cuándo estará disponible? Bueno, sí, creo que ya la contestamos. Ese Teotihuacán, saludos. Saludos a todos, saludos aquí desde la Ciudad de México. Y bueno, creo que ya no hubo más dudas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Como siempre, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Para aquellos que son suscriptores de la casa editorial Case Creaciones con la revista Prontuario de Actualización Fiscal, con todo gusto los vemos en el área de consultas. Manden su correo a consultas@casecreaciones.com.mx. Con gusto les marcamos a más tardar en 2 días hábiles. Solemos marcarles luego, si no, por muchos 2 días hábiles, y les damos una respuesta a sus consultas que nos estén realizando por ese medio. Me despido, soy su servidor, soy el licenciado Juan José Estrejo, colaborador, consultor y articulista de la Casa Editorial Case Creaciones y la revista Prontuario de Actualización Fiscal. Y buen provecho a aquellas personas que vayan a comer. Hasta luego.